Hola, soy Eduardo de Árboles de Justicia 613. Te doy la bienvenida a nuestro podcast, en el cual encontrarás mensajes que traerán gozo y alegría a tu vida. Y quiero invitarte a que escuches y disfrutes el mensaje de hoy. Oramos siempre al Señor por sus vidas, por su ministerio, por todo lo que el Señor está haciendo cada día, no solamente en ustedes, sino en nosotros, en nuestros corazones, en nuestros espíritus. Vamos siendo transformados cada día, ¿verdad? A su imagen, a su semejanza, y eso es hermoso de parte de nuestro Dios. Estamos aquí con la parte técnica, ¿verdad? Que se vea lo mejor posible, pero principalmente que el Señor, oramos que el Señor ponga ese espíritu de discernimiento, de revelación en sus vidas, para que realmente hoy podamos recibir el consejo de parte de nuestro Dios. Amén. Bueno, como siempre hacemos la oración apostólica: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea sobre todos y cada uno de nosotros. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por todas y cada una de las cosas que Dios está manifestando en su gracia sobre nosotros. ¿Me permites? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que precisamente en esa oración que estamos pidiendo, ¿verdad? Nos traiga esa revelación y su Espíritu Santo nos ilumine en los ojos de nuestro entendimiento. Oremos, por favor. Amado Dios, tuya es la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias por cada persona que se conecta a través del internet. Gracias por cada persona que estará viendo este mensaje en los transcurso del día, de estos días. Yo te pido, Señor, como dice tu apóstol, el apóstol Pablo, que espíritu de revelación y de sabiduría nos sea dado en el conocimiento del Cristo vivo que ha sido impartido en nosotros. Gracia y paz sea sobre nosotros, pero también la iluminación, la revelación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, hermoso Dios. Y gracias también por este tiempo, por esta temporada, por las cosas hermosas que tú traes durante estas épocas. Gracias, mi Dios, gracias. A ti la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Gracias, mi Dios, por los siglos de los siglos. Te lo pedimos y sabemos que así es. Amén, amén, amén. Bueno, pues hoy el mensaje que traemos, ¿verdad? Nada, estamos aquí con la parte técnica, les decía, de la compu. A ver si nos permite hacer lo que tenemos que hacer. Sí está, ya quedó. Muy bien. El mensaje de hoy se llama, ¿verdad? Eres la diferencia. Y no quiero dar una explicación al principio, ¿verdad? Sino que quiero hablarte algo antes de poder entrar casi de lleno al tema, que es casi al final, ¿verdad? Para que lo estés esperando, ¿verdad? Pero sí piensa en esto, eres la diferencia. ¿Pero por qué eres la diferencia? ¿Por qué realmente los pastores han tenido en su corazón este sentir, ¿verdad? De quererte decir esto. Pero no solamente ellos, sino que es el Espíritu de Dios, es Dios mismo queriendo decirte este mensaje a tu vida y a tu corazón. Así que gracias a Dios por eso, y gracias a Dios porque Él estará manifestando cosas poderosas, ¿verdad? Tanto en ti como en mí, como en cada uno de nosotros. Quiero aquí cambiar algo en la pantalla, pero no se puede. Pero bueno, ustedes de todos modos lo están viendo. Entonces, somos la diferencia, ¿verdad? Y esa es la parte importante. Pero antes de hablarte de esa diferencia, yo quiero hablarte de lo que dice la Escritura, que somos la manifestación, ¿verdad? Que está esperando la creación, la manifestación de los hijos de Dios. Alguna ocasión hemos hablado de ese tema, y realmente eso, dice que la creación misma gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y esa manifestación, ¿verdad? Es hacerte palpable, que la gente nos pueda ver, que nos pueda tocar. Pero ¿cómo es esa manifestación? En este caso, yo quise tocar alguna parte de la Escritura que el Señor me mostró, y en este caso es Hechos 2:43, y nos habla de la vida de los primeros cristianos. La verdad, cuando tú la ves, se le malnombra, ¿verdad?, la iglesia primitiva, pero de primitiva no tenían nada, porque era una iglesia poderosa, era una iglesia ungida, era una iglesia que se movía, no solamente en peligros y cosas muy tremendas que estaban viviendo ellos en esa época, pero también que se movían, ¿verdad?, la manifestación poderosa de Dios sobre sus vidas, ¿verdad? La gracia de Dios era manifiesta, la gracia de Dios era palpable. Así que acompáñame, por favor, en Hechos 2:43 en adelante. Dice el subtítulo que le pone ahí la Biblia, dice la vida de los primeros cristianos. Y dice lo siguiente, dice: y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según su necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo,
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y después viene un texto más pero quiero tocar esta parte un poquito más. Me voy a detener, por favor, ahí en esa parte de que acabamos de leer. Número 1 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles podían hacer esas maravillas y esos milagros? Porque Dios estaba en ello. Hoy sabemos que eso no solamente es para los apóstoles, para los pastores, para sacerdotes, ¿verdad? O, para cualquier cosa, como quieras tú llamarle, en un liderazgo. Eso es para toda su iglesia, eso es para ti. Y Dios quiere que tú entiendas esa parte, ¿verdad? Que Él no hace acepción de personas, y que si cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos un lugar dentro de la iglesia de Cristo, hablando mundialmente, ¿verdad?, como parte de su cuerpo, solamente es una asignación, solamente es algo que Dios ha puesto en aquellos que estamos enfrente, ¿verdad? Pero que ese mismo llamado y esa misma unción y ese mismo poder lo tenemos todos y cada uno de los hijos de Dios. Y esa parte no se te debe de olvidar. Y pues bueno, dice que sobrevino temor a toda la gente. ¿Por qué le sobrevino temor? Porque ellos veían los milagros, ellos veían los prodigios y decían: ¿qué es esto que está pasando, verdad? La gente está acostumbrada a ver el poder de los brujos, a ver el poder de tanta tontera que hay hoy en día, ¿verdad? Y a veces prefieren creer en eso que creer en el poder de Dios, que es más grande, que es más poderoso sobre todas las cosas, ¿verdad? Y mira lo que dice: que todos los que creían estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Te imaginas? O sea, de verdad, para que eso llegara a suceder en esta época, si te soy sincero, sería muy complicado. Hay lugares que no te niego que sí son, ¿verdad?, la excepción, pero es muy difícil, es un poquito complicado, no porque Dios no lo quiera hacer o no pueda hacerlo, sino que entra la parte humana, ¿verdad? Pero fíjate cómo ellos dicen que todos los que creían estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, y no solamente eso, dice, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según sus necesidades, según la necesidad de cada uno. ¿Te imaginas para que hiciéramos eso hoy en día? Hay gente que tiene de más y no por eso es que esté mal y demás, pero te imaginas, había gente, no se ha escuchado, ¿verdad?, cuando dice que vendían sus terrenos. Ahí habla de Ananías y Zafira, ¿verdad?, que hicieron ahí mal uso. Ahí léelo todo eso en el libro de los Hechos. Es un libro que de verdad a mí me encanta. Yo cuando recién me convertí, me regalaron un librito chiquitito de los Hechos. No sé ni de dónde lo obtuve, no sé si lo compré yo, me lo regalaron. Pero la cosa es que lo compré yo, ya lo recordé y sé dónde lo compré, ya me acordé, ¿verdad? Iba mucho a una librería de esa época en una cierta iglesia. Y fíjate que cuando lo leí, me iba en el camión tardaba mucho tiempo para llegar a donde mi trabajo, a veces más de una hora. Entonces iba leyendo, así que el librito de los Hechos me lo aventé completamente, pero me encantó porque fue ver el poder de Dios en su iglesia de una manera poderosa y hermosa. Y pues bueno, ¿verdad? Eso nos habla de lo que ellos estaban haciendo. Yo quiero preguntarte, mientras vamos leyendo esto, ¿tú puedes ver una iglesia que hacía la diferencia? ¿Tú puedes ver una iglesia que realmente manifestaba el poder de Dios? La pregunta sería, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Pero bueno, te lo dejo eso en mente y vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Y mira algo que hacían, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Hay dos maneras de reunirse, ¿verdad? Una es en un templo, en un lugar. El templo somos nosotros. Dios no habita en templo hechos de manos humanas, pero sí habita en su templo, que es el cuerpo de Cristo. Pero hoy en día, fíjate que después de la pandemia, mucha gente ya no se quiere congregar. Se les hace algo bueno, se les hace algo, ¿cómo te podrías decir? Como que no pasa nada, ¿verdad? Del que puedas tú ver una prédica a través del internet, y que gloria a Dios también por eso. Pero yo digo que estos medios, alguien ha dicho, ¿verdad?, que el internet acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca. Y tristemente eso es lo que el ser humano está haciendo. Y aunque gloria a Dios porque el Espíritu de Dios está ahí contigo y está aquí conmigo y está en cualquier parte, pero me llama la atención eso, que ellos perseveraban en estar unánimes en el templo y también en las casas. Entonces lo que se les llama los grupos familiares y demás, pues bueno, en algunas iglesias todavía lo siguen teniendo, pero la verdad en muchos otros lugares ya no se quieren reunir, ya no les gusta estar en un templo y demás, por muchas razones. Yo sé que es más cómodo, yo sé que implica más cosas, pero si algo he visto, ¿verdad?, que cuando estamos reunidos precisamente ahí en estos lugares, algo sucede, hay una impartición del Espíritu Santo especial porque está el cuerpo reunido, ¿verdad? Pero bueno, ellos perseveraban en ir al templo y también estar en las casas. Mucha gente incluso en el Nuevo Pacto dirá, no son necesarios los templos. No en el sentido de que no es el sentido idolátrico que se le tiene a los templos en cualquier religión.
pero sí porque el templo de Dios, que somos todos juntos, ¿verdad? Precisamente provocamos algo de parte de Dios. Pero bueno, yo espero que algo te esté hablando en ese sentido. Y mira, algo que también hacía, dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando recién empezamos nosotros en el Evangelio, déjame decirte que íbamos a ciertos estados de aquí de México, y principalmente al estado de México. Había varios pueblos que visitábamos, fue muy hermoso. Andábamos de puerta en puerta, así como los testigos de Jehová. Nosotros deberíamos ser los testigos de Jehová, porque somos los verdaderos testigos de su poder y su gloria, y andábamos así de casa en casa, de puerta en puerta, los invitábamos a un retiro, y allí en el retiro sucedían cosas sobrenaturales y la gente se convertía, y de verdad era algo maravilloso. Y algo que me gustaba, eso que siempre al terminar la gente nos invitaba de comer, y precisamente comíamos juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo sé lo que se siente eso, y es la cosa más hermosa, porque no nos sentábamos a contar los chismes, no contábamos a ver qué le había pasado a fulanito, qué decían de sutanito, porque así nos gusta mucho a la gente chismosa de repente, ¿verdad? Hablar solamente de esas cosas. Hablábamos de Cristo, hablábamos de Dios, de las obras maravillosas que Él había hecho en ese momento, ¿verdad? Y era algo hermoso, de verdad. O sea, que yo sí entiendo mucho de lo que dice la Escritura en ese sentido. Y, pues, ¿qué hacían juntos? Alabando a Dios y teniendo favor. Fíjate, esta parte está increíble, y por favor pon mucha atención. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, alababan al Señor, glorificaban al Señor, pero también tenían favor con los de afuera. ¿Y qué pasaba como consecuencia? Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque la gente veía todo el poder de Dios, veía cómo se trataban, decía, mira, hay otra porción de la Escritura que decía, mira cómo se aman estos. Y entonces, para eso, o sea, yo sí creo nuevamente que es bueno que puedas comunicarte con tus seres queridos a la distancia. Pero eso, dime si tú a través de la distancia los puedes abrazar. Y el abrazo es algo de verdad tan maravilloso. El poderle dar un beso en la mejilla a mamá, papá, a la persona que está alejada. O sea, me dirás lo que tú quieras, ¿verdad? Pero el hecho que nos podamos ver a la distancia nunca va a poder suplir el contacto físico precisamente con las personas. Y yo siento que a veces pareciera que esto es plan del mismo sistema de hoy en día, ¿verdad? Alejarnos de una forma así y solamente mantenernos unidos a través de estos medios. Pero bueno, eso espero que con la sabiduría de Dios pueda cambiar. Un texto más, por favor. Hechos capítulo 5, versículo 12. Otra vez, Hechos 5, capítulo 12. Y dice la Escritura, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahí era su centro de reunión, y alababan y glorificaban, la gente se reunía, y los apóstoles hacían precisamente oraban por los enfermos y demás, y empezaban a hacer milagros y maravillas. Ahora, yo quisiera pedirte de favor que levantes tu mano y que digas, yo soy un apóstol. Y ahí hay un contexto de todo esto, ¿verdad? De que es un apóstol, todo lo demás, pero también yo tengo un espíritu apostólico, y tú tienes un espíritu apostólico porque es el espíritu de Cristo, el espíritu misionero, el espíritu que lleva la palabra, que de repente no lo usamos, ¿verdad? Por temor, por lo que sea, pero de verdad tú lo tienes, y recuerda que estas señales seguirán a los que crean, y yo sé que tú has creído, y si tú te animaras tan solo un poquito, ¿verdad? Si que dejáramos esos temores y nos diéramos cuenta que no depende de nosotros. Mira, a mí me daba mucha pena hablar antes delante de la gente, y yo recuerdo un texto que al abrir, o sea, una vez estaba orando al Señor, yo tengo mucho miedo, me da pena hablar, y yo tenía que dar un tema de la Biblia. Y oré, y que abro la Biblia y me lleva un texto que decía, no se preocupen por lo que tengan que hablar o decir, porque yo pondré mi palabra en su boca. Y yo creía esa palabra, y ese día de verdad yo nada más escuchaba todo lo que fluía de mis labios, y le daba gloria a Dios, y lloraba porque yo escuchaba las palabras que jamás había dicho en mi vida, y que yo sabía que era el Espíritu de Dios que estaba tocando. Si tú supieras que lo único que el Señor está esperando es que tú te animes un poquito a dejarlo fluir en su poder, a dejarlo obrar en ti, porque ya no vivo yo, pero Cristo vive en y a través de mí. Y eso es lo que ellos vivían, ¿verdad? Y bueno, dice, fíjate lo que dice el siguiente versículo. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Qué tremendo, ¿verdad? Que todo el pueblo alrededor
le daba miedo acercarse por mil razones, a veces porque le da miedo a la gente, qué van a decir, que por qué cambiaste de religión, que por qué eres un aleluyo, que por qué eres mil cosas, y a veces por eso no queremos nosotros que ya conocemos, a veces no queremos realmente hablarle a la gente por temor, porque no queremos quedar mal con los demás, porque qué van a decir de mí, porque me van a dejar de hablar. Mira, el día que tú entiendas que no existe, por eso Pablo lo dijo, que todo lo tengo por basura con tal de alcanzarlo a él. El día que eso se te revela a tu vida y a tu corazón, te vas a dar cuenta que no hay mejor cosa que eso. Bueno, dice que ninguno se atrevía a juntarse, pero, ¿verdad? Los alababan grandemente, porque te digo que decían ellos, mira cómo se aman, mira cómo se tratan. En el versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Al principio decía, ¿verdad? Y el Señor añadía a los que habían salvo. Aquí parece que lo está repitiendo. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Y mira, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese en alguno de ellos. Volvemos a lo mismo, tú podrías decir, pero es que eran los apóstoles. No, era quien estaba en los apóstoles. Jamás ellos tuvieron poder, jamás ellos tuvieron unción, jamás tuvieron algo de parte de ellos. Era Dios obrando a través de ellos. Mira, hablándote precisamente de lo que te platicaba, de cómo andábamos en esos pueblitos, vimos cosas muy hermosas. Pasamos cosas difíciles como todo, pero muy, muy maravillosas. Dios tuvo cuidado de nosotros. Y mira, una de las chicas que se convirtió, que por cierto en uno de los retiros, fue liberada de una manera tremenda, hacía algo muy sobrenatural. La agarraban entre varios hombres ahí fuertes y los levantaba. Fue algo muy espectacular, ¿verdad? Pero esa persona se convirtió y después empezó oraba por las personas enfermas. ¿Y qué crees? La gente sanaba, tanto que literalmente casi puso su consultorio y la gente venía a verla, ¿verdad? Y era una chica que apenas estaba conociendo del Señor, pero que estaba fluyendo el poder de Dios a través de ella. Unos hablaban en lenguas, otros oraban por los enfermos, otros liberaban, cada uno según el don que Dios le daba. Y eso es así como Dios quiere orar, porque porque así es su cuerpo, ¿verdad? Bueno, y dice que eso llegó a un extremo, que hasta ponían a la gente así a la orilla, ¿verdad? Acuérdate que se juntaban allá en la puerta de Salomón, y cuando pasaba Pedro y con la simple sombra la gente sanaba, ¿verdad? Para que precisamente esa sombra cayera ahí. Dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos sanaban. Bueno, yo no sé tú, pero cuando yo leo esta porción de la escritura, ¿verdad? Y déjame decirte que es una porción que ya no había leído y que creo que deberíamos estar recordando constantemente, ¿verdad? Cuando yo leo estas porciones de la escritura no deja de emocionarme, porque no solamente oraban por los enfermos, la parte importante era que sanaban los enfermos, ¿verdad? O sea, había liberaciones. Otra vez, porque estas señales seguirán a los que creyeren. Y yo no sé si tú has creído, y yo sé que has creído, porque por algo estás aquí, porque por algo lees la Biblia, porque por algo no escuchas otra cosa que no sea esto. Pero sí es tiempo de que lo empieces a vivir, que lo empieces a experimentar, que te animes, que te avientes. Mira, en este sentido, ¿qué perderías? O sea, yo sé que cuando hablamos de las cosas de la iglesia, la Biblia, siempre tenemos como que la lucha entre lo que es pecado, lo que es el mundo y lo que es de Dios, ¿verdad? Y como ya hemos experimentado lo que es el mundo y el pecado, pues tiene su cierta atractivo, porque si no, la gente no lo haríamos, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a saber que no es mejor de este lado? ¿Cómo sabes que no es mejor vivir bajo la unción del Espíritu Santo, experimentando su amor y su gracia cada día? ¿Cómo lo vas a hacer si no te avientas, si no lo experimentas por primera vez, si te avientas para hacer la diferencia entre tanta gente que está necesitando? Ya alguna vez yo te comenté, ¿verdad? El Señor no va a bajar no va a bajar Él, ¿verdad? No van a bajar sus ángeles para hablarle a tu familia, para hablarle a tus seres queridos. Sí, es muy padre que en estas fechas nos gozamos y baila y haz todo lo que te regala la gana, pero regálales el amor de Dios, por favor, por amor a Cristo, regálales la salvación. O sea, imagínate si esa persona se fuera de este mundo sin conocerle, ¿a dónde se va a ir? Entonces, regálale eso, atrévete. Yo no sé si alguna vez han visto, bueno, hay mucha gente, ¿verdad?, que habla que sus sueños es aventarse del paracaídas. Yo soy uno de ellos. Si un día me quieres regalar un salto de paracaídas, aceptado. Cuando veo videos de eso, ¿verdad?, ahí, pues la parte más difícil nada más es aventar el brinco. O sea, porque van bueno, yo creo que también subirse al avión es una de la primera parte, y la segunda es aventarse del avión y ya desde cientos de miles de metros arriba, ¿verdad?
y yo sé que debe ser algo, una adrenalina increíble, el salto de bungee es otro, y la gente siempre dice eso, o sea, es que sí me daba mucho miedo, pero cuando me aventé fue la cosa más tremenda, fue la cosa más hermosa, fue la cosa más maravillosa. Y yo te digo, ¿por qué no te lanzas? ¿Por qué no te avientas? ¿Por qué no te realmente te decides a creer en lo que Dios te ha dado y en que todo esto está a tu alcance? Porque eso fue para la iglesia primitiva, pero yo quiero decirte algo. Te decía que le decimos primitivos porque pues, decimos que no teníamos tele y todo lo demás, ¿verdad? Pero ellos estaban más avanzados en las tecnologías espirituales y divinas que lo que estamos nosotros. Y entonces eso es a lo que el Señor te está invitando, ¿verdad? Que tú entres a su tecnología, que tú la experimentes, que te la comas y que de esta manera tanto tú como yo podamos hacer la diferencia. Yo te pregunto, ¿crees que ellos hacían la diferencia en donde estaban? ¿Verdad? Entonces, fíjate, yo te decía, ellos oraban y la gente sanaba, porque vuelvo a lo mismo, podían haber orado, pero ¿qué tal si no sanaban? Porque yo creo que también muchas veces no hacemos esas cosas de Dios porque decimos, es que si no funciona y es que eso... Lánzate, yo te lo digo por experiencia, muchas veces me lancé a cosas de Dios que tenía mucho miedo y mucha gente después me decía, y es que ¿cómo te atreves a decirlo? Y es que ¿cómo te avientas a hacerlo? No sé, o sea, es una opción que te vuelvo a decir, ya estoy arriba del avión, o me aviento o me quedo y me voy a quedar frustrado para toda la vida. Gracias a Dios me lograba aventar y después veía la gloria de Dios en ese sentido, ¿verdad? Te podría contar testimonios de cientos de formas. Una vez ahí parando a dos pandillas y yo en medio dije, y me acuerdo y digo, ¿por qué no me soltaron un golpe? ¿Por qué no me agarraron a patadas entre todos? Siempre era la respuesta de Dios, era algo sumamente maravilloso, ¿verdad? Entonces vemos aquí en el libro de los Hechos, en la primera iglesia, ¿verdad? Todas estas ocasiones, ¿verdad? Dios hacía cosas a veces de forma tan repentina y tan dramática, ¿verdad? Incluso que podemos ver la naturaleza humana era cambiada, y eso es lo que Dios está haciendo y es lo que ha hecho en ti. Ha cambiado tu esencia, tu vida, tu naturaleza. Algo que yo veo precisamente en el libro de los Hechos es el fresco aire de los cielos soplando con toda fuerza precisamente a través de sus páginas. Y muchos han dicho que hoy en día, ¿verdad? Lo que estamos viviendo precisamente es el libro de los Hechos. Hechos termina en 28, que hoy estamos viviendo Hechos 29. Entonces, y yo pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué detendría el que podríamos estar escribiendo nosotros siendo parte de precisamente esa historia? Porque el libro de los Hechos es la historia de la iglesia, de esa iglesia, ¿verdad? Que estaba comenzando, pero la iglesia sigue fluyendo y debe de seguir fluyendo. Entonces, la iglesia primitiva vivió peligrosamente, pero nunca tuvo un puñado de personas una influencia tan amplia, ¿verdad? Que en esa época. Ya ves que les dice que la gente los veía, les daba miedo, pero los alababan por lo que ellos eran. En suma, las emociones que uno se lleva a leer el libro de Hechos es precisamente, para sintetizarlo en una palabra, la cosa funcionaba. Yo no sé tú, pero yo veo que ahí la cosa funcionaba. O sea, todos los ingredientes estaban puestos en su lugar. El Espíritu de Dios donde debería de estar, Cristo había hecho su obra, y las personas a través de las que iba a fluir el Espíritu estaban haciendo también su parte. Entonces la cosa funcionaba. ¿Por qué la cosa no funciona hoy? ¿Qué parte está haciendo falta dentro de eso? ¿Está el mismo Cristo? ¿Está el mismo Espíritu Santo? ¿Será acaso que falta la iglesia? Una iglesia poderosa, una iglesia que a pesar de sus temores, sus dudas y sus luchas pueda fluir. Yo ya te había hablado de esto y te decía esto. Dios no va a bajar, no van a bajar los ángeles. Dios puso una iglesia, así como Dios preparó un cuerpo para que Él viniera a morir, ¿verdad? Entrara a este plano terrenal y morir y cumplir su obra perfecta. Así también preparó Dios un cuerpo que somos nosotros para que Él siga manifestándose a este mundo. Entonces, ¿por qué no te arriesgas? ¿Por qué no te arriesgas y hacemos la diferencia juntos? Ahora, yo sé, al igual que, ¿verdad? Muchas personas, y lo que decía, ¿por qué no está funcionando en la iglesia de hoy? Porque pensamos que todo esto lo tenemos que hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. Y déjame decirte que eso es lo más alejado de la realidad. ¿Por qué? ¿Quién estaba detrás del éxito de la iglesia primitiva? ¿Por qué les funcionaba todo esto? Bueno, pues el libro de los Hechos, ¿verdad?, nos apunta que precisamente el factor que hacía que todo eso funcionara perfectamente es el poder de Dios mediante el Espíritu Santo. Otra vez, ¿quién es el que estaba efectuando todo eso? No eran los discípulos, no eran los apóstoles, no eran toda esa gente que estaba convirtiendo. Era Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad?
Incluso es tanto que a mucha gente le ha sugerido que en lugar de ser el libro de los Hechos de los Apóstoles, debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y yo digo amén. Yo soy el primero que digo que ese debería ser su nombre, ¿verdad? Entonces Él se mueve por todas esas páginas de una manera poderosa, ¿verdad? Por todas esas páginas descendió sobre todos ellos y todo para su bien, ¿verdad? Siempre fue para apoyarles, para levantarles, para usarles de una manera poderosa. Porque recuerda, ¿verdad? Que todo va para bien de aquellos a quien Dios ama. Y eso lo cambio. Cuando tú leas tu Biblia vas a ver que dice, y todo va para bien de aquellos que amamos a Dios. Pero te he leído muchas veces, es parte de lo que es la Biblia del Espejo. Y en la Biblia del Espejo, la traducción original, ¿verdad? Lo que realmente debería de ser es, todo obra para bien de aquellos a quien Dios ama. Para aquellos a quien Dios ama. Entonces vemos esto, que ni siquiera Dios está esperando a que yo lo ame para que Él obre en mí. Él me ama y por eso Él ya está obrando en y a través de mí. Pero eso sí, acuérdate que hemos dicho, somos colaboradores de Dios. Él no puede hacer la obra si no tiene colaboradores. Pero bueno, déjame seguirte platicando un poquito más de Hechos, porque yo al pensar en esto, ¿verdad? Haz la diferencia. Decía, ¿cómo puedo hablarles un mensaje donde la gente puede entender qué es hacer la diferencia? Aquí está una iglesia que estaba haciendo la diferencia, ¿verdad? Muchas veces sentimos que ahora, como estamos en el nuevo pacto y ahora ya podemos bailar y podemos cantar la misma música que está en el mundo, ya con eso nos hace como empáticos a la gente, pero va mucho más allá de eso. La diferencia es dejar que Dios fluya en su amor y en su vida para ellos que lo necesitan, porque tú ya lo tienes, gloria a Dios por eso, pero la gente a tu alrededor necesita del amor de Dios, necesita de sentir un abrazo. Ellos se sienten solos, aunque ahí en el momento obviamente está la fiesta y todo, parece tan perfecto, parece que ellos no tienen ningún problema, pero te aseguro que cuando pasa todo esto, ellos se sienten solos, ellos se sienten vacíos, ellos se sienten desesperados, ellos se sienten abatidos, en ocasiones con problemas, en ocasiones sin paz. ¿Por qué? Porque no ha habido alguien que les pueda compartir todas estas cosas. Pero bueno, déjame seguirte entonces diciendo que el Espíritu Santo obraba todo para su bien. A medida que la iglesia crecía, los discípulos iban entendiendo mejor y mejor una palabra que el Señor Jesús les había dicho, ¿verdad? Lo que Jesús tenía en mente cuando les dijo en San Juan 16:7, si quieres seguirme ahí, va. San Juan 16:7, San Juan 16:7, les dijo el Señor, ¿verdad? Os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, os lo enviaré. Y él estaba precisamente hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de verdad dice que los guiará a toda verdad, que no hablará por su propia cuenta, etcétera, etcétera. Hay mucho ahí para sacarle. Pero bueno, cuando Jesús estaba aquí, ¿verdad? Solamente podía estar en un solo lugar con unos cuantos de los discípulos. Pero después de que él parte, ¿verdad? Ahora Dios estaría con cada uno de ellos en donde quiera se encontraran. No importa si uno se iba para China y el otro para Estados Unidos, no importa, por decirte algo, ¿verdad? No importaba dónde, ahora el Espíritu Santo, Jesús a través del Espíritu Santo iba a poder estar en cada uno y cumplir su palabra. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces ahí se cumplió su palabra, ¿verdad? Entonces, después de su partida, Dios estaría con y en cada uno de ellos, logrando que su actividad fuera más amplia que nunca. En otras palabras, se multiplicó. Jesús podía estar en todas partes del mundo, en todo momento, actuando con todo poder y autoridad, como lo estuvo haciendo ahí con los primeros discípulos. El Espíritu guió a cada paso importante a la iglesia, ¿verdad? Según el libro de los Hechos nos muestra, ¿verdad? El Espíritu Santo no era una difusa niebla, como una fuerza activa, como algunas religiones dicen, sino era una persona viva que habló, que dirigió, que tomó decisiones y movilizó a la iglesia con energía y con fe. Otra vez, fíjate lo que te estoy diciendo, con energía y con fe. ¿Será por eso que el Señor nos dice ahí en Apocalipsis, solamente tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor? Yo recuerdo el primer amor de verdad. O sea, yo me paraba en los colectivos y hablaba ahí a la gente y no me importaba nada, olvidé todo, porque había conocido al Salvador, había conocido a quien llenaba mi vida, había conocido a quien llenaba mi corazón. Y hacía muchas cosas, ¿verdad? Que de repente con el tiempo se te van olvidando, el mundo, el pecado va apagando todas esas cosas. Por eso dice el Señor, regresa a ese primer amor. Entonces, dice que movilizaba a la iglesia con energía y con fe. Yo creo que lo que le falta a la iglesia de hoy, y estoy hablando en toda la iglesia, y por qué no a lo mejor Árboles de Justicia, nos hace falta energía y fe, y esa energía y fe no viene de otra cosa, no viene de nuestras fuerzas, no viene de nuestros actos religiosos, viene del poder y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nos hemos quedado con que la manifestación del Espíritu solamente es sentir cosquillitas,
y caer y reír y cantar. Va mucho más allá de eso. Y el Espíritu Santo te quiere agarrar como un instrumento para manifestar esa energía y esa fe de parte de Dios. Hace mucho tiempo, por ahí anda una canción, se me fue cómo se llama, Marcos Vidal. Y canta una canción, tal vez la recuerdes, si no la buscas te la recomiendo mucho. Hablaba de dónde está el Dios de Elías y decía, ¿y dónde está el Dios de Moisés? Y eso es lo que empieza diciendo, es como que alguien está orando y diciendo, ¿dónde está ese Dios poderoso? ¿Dónde está ese Dios grande? Y después en la canción responde Dios diciendo, ¿y dónde están los Moisés? ¿Y dónde están los Elías? Y sí, no sé si me explico esto, o sea, Dios no ha cambiado, es el mismo Él hoy y por siempre. Pero la pregunta aquí es entonces, ¿por qué no se manifiesta? La pregunta es, ¿por qué no hay Elías? ¿Por qué no hay Moisés? ¿Por qué no hay nadie que se atreva? ¿Por qué no hay nadie que quiera hacer la diferencia? Precisamente para ser el instrumento a través del cual el Espíritu Santo se pueda mover. Y yo quiero hacerte una pregunta antes de continuar, ya casi para terminar esto. ¿De qué modo está actuando el Espíritu Santo hoy en tu vida? Otra vez. ¿De qué modo está actuando hoy el Espíritu Santo de Dios en tu vida? De repente ya con el nuevo pacto, ¿verdad? Nos quedamos en que somos libres para bailar, para cantar, para escuchar música del mundo, para pecar si quieres. Y sentimos que con eso ya es más que suficiente y es todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Eso fue solamente el comienzo. El Espíritu Santo quiere invitarte a una vida, ¿te acuerdas que hablábamos de eso, verdad? Que de la aventura del Evangelio. Él te está invitando a eso, a que te subas en un avión con Él y que ya estando arriba no te rajes y que te avientes precisamente a la vida espiritual, a la vida que Él te está ofreciendo, la vida que solamente el Espíritu Santo te puede dar. Otra vez, ¿de qué modo está actuando el Espíritu Santo hoy en tu vida? Y me quedé un poquito corto ahí porque creo que podría poner, ¿y de qué modo está actuando el poder del Espíritu Santo hoy en y a través de tu vida? ¿Crees que solamente es para los ungidos, para los pastores, para Cash Luna, para Dante Gebel, para mí tal vez? Yo no sé si tú entiendes esta parte, pero Dios quiere manifestarse más allá de lo que lo está haciendo hasta ahora. Si te ha llevado a una libertad, gloria a Dios, pero la libertad solamente fue el principio. Él te sacó de la jaula, experimentaste la libertad, pero ahora Él quiere llevarte por las alturas. Eso es lo primero que yo aprendí cuando leí la Biblia del espejo. Ya te he contado el ejemplo del águila que la sacan de la jaula y que otra águila le llama desde arriba, ¿verdad? Para que salga a volar. Tú te debes de acordar de esa historia. Y ese es exactamente a lo que el Señor nos está invitando. Qué bueno que ya salimos de la jaula, somos libres, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y de hecho ahorita quiero recordarte que somos más que vencedores en Cristo y ahorita te voy a decir por qué. Y precisamente somos libres ahora, pero no nada más te abrió la jaula para que trates de manifestar esa libertad a tu manera. Él quiere llevarte a las alturas. Él te está llamando, ven, volemos juntos, ven, deja que yo manifieste en ti lo que tú ya eres en mí, en Cristo Jesús. Y pues bueno, esto que te estaba diciendo de que somos más que vencedores, en Romanos 8:28 nos lo explica de una manera muy especial. Y mira lo que dice, Romanos 8:28, para los que quieran seguirme, ¿verdad? Y si no, pues bueno, ahí lo leerás con calma. Yo de verdad, yo espero que algunos, yo no sé tú, pero te decía yo, cuando yo predico, después escucho mis prédicas, para que precisamente veas si algo quedó ahí, ¿verdad? De parte de Dios, si yo no di lo que debería de dar. Me gusta escucharlo, yo espero que tú también lo escuches, pero para saber, para recordar lo que Dios te estuvo hablando, porque solamente somos eso, es Cristo alimentando al Cristo que está en ti. Dice ahí, y sabemos que a los que Dios ama, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y fíjate, yo ya lo cambié, ¿verdad? Porque te recuerdo que en la Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y aquí es, a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. No te está diciendo el Señor, ámame, para que entonces todas las cosas obren para bien. Dios te dice, yo te amo, y porque yo te amo, todas las cosas te van a ayudar a bien. Ahora fíjate esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo sé que has estado hablando de estos temas. Tú fuiste llamado por Dios. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Te acuerdas? Ya hablamos también eso en alguna ocasión. El fútbol. Escojo a fulano, escojo a sutano. Y cómo se quedaban, ¿verdad? Todos fueron llamados, pero uno se quedaba siempre afuera. Y se siente feo ahí quedar relegado o ser el último, ¿verdad? Pero tú fuiste llamado de parte de Dios. Pero yo quiero que entiendas el proceso de todo esto, porque yo quiero que entiendas que todo esto es eterno, que todo eso es espiritual. Dice ahí mismo en la Escritura, seguimos leyendo,
Porque a los que antes conoció, Él ya te conoció, Él te tenía en su mente, en sus entrañas. A los que antes conoció, también los predestinó. Fíjate, el día que tú entiendas esta palabra predestinar, o sea, te destinó previamente, antes de que existiera todo, ni siquiera existía un mundo, ni siquiera existían tus papás, ni siquiera existías tú. Entonces, Él ya te había predestinado para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya hemos hablado del prototipo, del prototocos, ¿verdad? Tú eres la copia idéntica de Cristo en esta tierra. Así como Dios usó a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra, así hoy tú y yo somos la imagen visible de ese Cristo invisible que habita en nosotros, ¿verdad? Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él sea el prototocos entre muchos hermanos, el prototipo. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Fíjate, o sea, Él ya sabía, ¿verdad?, quiénes son los ganadores, porque más que vencedores somos en Cristo. Él ya sabía quiénes eran los Messi, los Cristiano Ronaldo y todo este asunto, ¿verdad?, de fútbol. Él ya sabía quiénes eran los ganadores. Y Él ya tenía en su mente como ganador, como vencedor. Yo quiero que entiendas esta parte. No depende de tu fuerza ni de tus habilidades. Es el Espíritu de Dios, su poder, su obra fluyendo en y a través de ti. Y nunca la vas a ver si no hay un colaborador que precisamente quiera ver su obra manifestada. Yo cuando recién empezaba, yo le dije, Señor, mira, yo no sé nada, yo no conozco nada, solamente aquí está alguien que materia dispuesta, con todos mis defectos, con todos mis errores, ¿verdad? Si no hay nadie más a la redonda, pues úsame a mí. Si hay alguien mejor que yo y que puedas usar, amén, úsalo también. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y volvemos a la parte, ¿verdad?, que muchos ya nos quedamos con la parte de justificados, pero fuimos justificados para que Cristo fuera glorificado en y a través de nosotros. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y a los que justificó, a esos también glorificó, ¿verdad? Él quiere llevarte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso me oirás una y otra vez decirlo. Y continuamos leyendo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí puedes entender esta parte de la Escritura? Si no te negó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Y de eso se trata esto, ya entrando también a un tema, ¿verdad?, que se toca en este momento, pues el tema de la Navidad. Por eso quisimos hacerlo acá, ¿verdad?, con adorno y todo, está muy bonito aquí adornado. Las personas que lo hacen siempre lo hacen con mucho cariño y les gusta mucho tener así bonito. Y de eso se trata todo esto, de la Navidad. No es solo una celebración, porque yo quiero que digas eso, que todo esto que viniera, que el Espíritu Santo y Cristo, o sea, todo esto fue un plan perfecto, ¿verdad?, que recordamos hoy en este día en la Navidad, y que ese plan perfecto solamente tenía un propósito: levantar una familia de hijos semejantes al Hijo, que ahora sean portadores de la gloria de Dios, para que el mundo pueda creer. Entonces de eso se trata esto de la Navidad. No solamente es una celebración para dar regalos o para estar con nuestros seres queridos y cenar y tomar y bailar y todo lo que conlleva, porque si solo eso llega a nuestra Navidad, de verdad creo que somos, como dice la Escritura, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Porque no estamos dándole el énfasis de todo esto, ¿verdad? Déjame seguírtelo leyendo y te quiero explicar algo. Porque si solo esto llega a nuestra Navidad, creo que por eso nos sentimos más tristes cada día, ¿verdad? En estas festividades, mucha gente incluso se llega hasta a suicidar, se siente feo, ¿verdad?, cuando no comprendes todas estas cosas. Navidad viene de natividad, y natividad significa nacimiento. No solo el nacimiento del Salvador en este mundo, sino del nacimiento de Cristo en nuestros corazones y por consecuencia nuestro nuevo nacimiento en Él, para que Él a través del Espíritu Santo cumpliera su propósito de implementar su reino en esta tierra. ¿Sí me explico? O sea, esto es lo que nos debe de estar recordando. Mucha gente quiere ver la fecha exacta, tiene muchas razones por qué por qué se hace esto del 24 para el 25 de diciembre, y no quiero ni hablarte de lo pagano, y no quiero hablarte ni del consumismo ni demás.
Quiero que te centres en que esta natividad nos recuerda todo el plan, todo el proceso en el cual Dios nos ha traído para tenernos hoy aquí, para que nosotros seamos los portadores de su gloria en esta tierra y poderlo manifestarlo a Él con autoridad y poder. No solos, no es nuestras obras poderosas, no es nuestra habilidad religiosa, no, el Espíritu Santo fluyendo en y a través de nosotros. ¿Ok? Y pues bueno, ahora a través de ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Es que ahora Él ha transformado nuestras vidas radicalmente para que podamos ser la diferencia. O sea, no tienes opción. Yo quiero que entiendas esta parte. Dice la Escritura que el que comenzó la obra también la perfeccionará. Y hay algo que se llama la soberanía de Dios. Y mira, eso yo no lo tenía aquí escrito en lo que Dios me dio para predicarte. Pero dentro de la soberanía de Dios quiero ponerte un ejemplo, porque creo que a veces mucho por ahí va el asunto dentro de la iglesia. Entonces, fuimos llamados a hacer la diferencia, lo quieras o no lo quieras. O sea, tú te puedes resistir. Alguna vez te platiqué de una hermana, ¿verdad?, que le compartió a una persona nueva. Y que esa persona nueva le decía, a una mujer también, le decía, oye, quiero una fiesta. Y le decía a la persona, pues, no, mira, no vayas, no te conviene, por esto y eso. Ándale, yo quiero ir. Bueno, dice, vete. Y entonces la persona se fue. Y ya cuando regresa al otro día le pregunta, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y qué tal te fue la fiesta? Dice, tú, qué mala onda. Y le dice, ¿por qué mala onda? Dice, tú sabías, pero yo sabía qué cosa. Dice, es que la verdad, dice, pues fui a la fiesta, pero pues no pude ni pecar a gusto. Dice, porque tú sabes que algo ya se formó dentro de mí. Y la otra persona pues nada más le daba risa, ¿verdad? Entonces, yo quiero que entiendas esto. Él nos llamó a hacer la diferencia y a veces a pesar de... nos podemos resistir lo que tú quieras. Resístete lo que quieras, de verdad. Eso me encanta de parte de Dios. Que entre más nos resistimos. Él de verdad, yo creo que tenemos un Dios que es súper bromista. Tiene un sentido del humor increíble. Y te pongo el ejemplo de precisamente... ya se me olvidó. De aquel que se comió la ballena. Jonás. Ya se me había ido. Fíjate, ya era escuelita dominical. ¿Te acuerdas cuando Jonás, verdad, fue llamado por Dios? Y Jonás dijo, el Señor le dijo, mira, quiero que vayas a Nínive. Y Jonás dice, ¿para dónde está Nínive? Para allá. Entonces dijo Jonás, ok, entonces yo voy para allá. Y al ir para el sentido contrario de donde Dios le había puesto, Jonás experimenta muchas cosas en el viaje. Y ya te sintetizo algo que yo creo que tú ya conoces, y si no, pues ahí léelo en la Escritura, donde dice que termina siendo comido por una ballena. Y que estuvo ahí durante 3 días, un símbolo de lo que Cristo iba a estar, ¿verdad? 3 días en el vientre de la tierra. Y que dice la Escritura que, ¿dónde crees que lo vomitó? Por si no sabes esta historia, pues bueno, lo fue a vomitar a la playa de Nínive. A eso se le llama soberanía de Dios. Revuélcate, patalea, llora, escóndete, haz lo que tú quieras. Un día, Dios en su soberanía te va a agarrar de la oreja y te va a llevar a donde Él quiere llevarte. Porque así es Dios. Y eso, sinceramente, nada ni nadie lo puede evitar. Él ya puso tu mirada en ti. A los que antes llamó, también los predestinó para que lo conocieran a Él. Y quiero que entiendas que terminar eso, si Jonás Jonás termina haciendo una obra maravillosa, le habla a todo el pueblo de Nínive, el pueblo de Nínive. Les dijo, Dios los va a destruir. Y el pueblo de Nínive se termina convirtiendo a Dios y Dios ya no los destruye, ¿verdad? Entonces quiero que entiendas esto. ¿Por cómo pudo hacer Jonás eso? Jonás era una persona común y corriente como cualquiera de nosotros. ¿Pero por qué lo hizo? Por el poder de Dios que estaba en y a través de Él. No es por nuestros méritos o fuerza propia, sino es por el espíritu de la Navidad, el espíritu del nuevo pacto, que es el Espíritu Santo, que fluye en y a través de nosotros, en que precisamente Dios se va a manifestar. Es en esta manera en que Cristo nos ha transformado y transforma más conforme a Él cada día. Es Él el que produce en nosotros el querer y el hacer, ¿entiende eso? No yo, decía Pablo, su gracia en mí. Pablo decía, no, yo te vuelvo a decir, ahora que recuerdo, ahora que entiendo, cuando yo hablaba a pesar de mis temores, no era yo, era la gracia de Dios en mí. Yo te digo, este mensaje yo lo preparé, pero estoy seguro que Dios está tocando tu vida y tu corazón. Y yo sé que no soy yo sé que es la gracia de Dios en mí. Y porque no es el que quiere, ni es el que corre, sino es el que el Señor quiere tener misericordia. Y a veces el Señor utiliza a lo más vil, a lo más menospreciado de este mundo, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que son tan santos, para que toda la obra al final de cuentas quede en
el poder de Dios, no yo, su gracia en mí. Así que ¿por qué no atreverme en estas fechas y siempre, claro, a ser diferente? No a hacer, sino a, fíjate lo que estoy diciendo, no a hacer, sino a hacer lo que ya somos en Cristo, a ser diferente. Yo soy diferente, aunque no lo quiera. Sino hacer lo que yo soy en Cristo, y lo que yo soy es que soy sal, soy luz, soy amor, soy paz, soy gozo, porque soy Cristo, y Cristo se manifiesta todas estas cosas. Y no que solo ese gozo sea temporal de las fiestas o el baile, sino que después sabemos que todo eso se pierde, sino que realmente seamos portadores de ese gozo y esa paz que tanto la humanidad necesita en estos tiempos, la paz que solamente Cristo puede dar, y que Él nos da precisamente como un símbolo en esta Navidad. Yo creo que en esta época es cuando más se siente como que ese sentir de paz y de tranquilidad. Yo no sé si lo son los adornos, yo no sé si es lo que estamos recordando, que debería ser esa la esencia de la natividad, el nacimiento de Cristo. Y todo esto te lo llevé para que tú veas que esto que tú vas a vivir en estos días solamente te recuerda que hay un propósito eterno en el cual tú y yo estamos sumergidos, y del cual somos parte importante. Así que pues yo solamente te digo, ¿por qué no te atreves? ¿Por qué no te lanzas hoy en esta Navidad a hacer la diferencia? Número 1, ya saliste de la jaula, súbete al avión y lánzate desde ahí arriba, que siempre tendrás un paracaídas delante de él. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Así que dice la Escritura, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, nada te puede separar de ese amor que Cristo nos manifiesta, que nos lo recuerda, ¿verdad?, a través de estas festividades. Y de eso se trata todo esto. No es fiesta, no es baile, no es comida, no son regalos. Es que alguien nació para darnos vida y vida eterna. Y ahí estamos tú y estamos yo. Y somos los únicos colaboradores con los que Él cuenta en todos estos kilómetros a la distancia, ¿verdad? Así que, una vez más, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y esa comunión con el Espíritu Santo sea sobre todos y cada uno de nosotros, de ustedes. Les amamos, que tengan una muy, muy, muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, y yo sé que así será, porque es bajo la cobertura de la gracia de Dios. Les amamos, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones, cuídense mucho.